Buen día compañeros, yo soy Luz Valeria Andaño Clemente y les voy a exponer sobre los temas de erisipela, celulitis e impétigo vulgar. Empezando por el primer tema que es erisipela. Bueno, la erisipela es una infección bacteriana en la piel que afecta a la dermis superior y que se extiende a los vasos linfáticos cutáneos superficiales y bueno, se trata de una placa dolorosa, intensamente eritematosa e indura con un borde bien definido. Es algo que caracteriza a esta enfermedad. Es una enfermedad transmisible y puede tener mayor gravedad en los niños. En la parte de la epidemiología, bueno, está presente en cualquier edad y sexo. Y aquí coloqué tres rangos de edades, donde de 45 a 64 años de edad tiene un 30.4% de probabilidad de que se presente en este rango de edad. Después, de 25 a 44 años de edad tenemos un 27.6% y de 65 años en adelante es algo menor, un 18%. Esto obviamente va a predominar en adultos con enfermedades como hipertensión, insuficiencia vascular y son algunos factores. También tiene un 28% de que se complique y tiene una mortalidad del 2.5% ya relacionada con una bacteriemia. En la parte de la etiología, bueno, aquí hablamos de los estreptococos, que es la principal causa, en específico el estreptococos del grupo A. Hay otras, por ejemplo, estreptococos del grupo B, pero esto es más en recién nacidos y que igual puede ser responsable de una erisipela perineal. Como factores de riesgo tenemos las puertas de entrada, como heridas, úlceras, tiña de los pies, enfermedades, como lo comenté hace un momento, diabetes, obesidad, insuficiencia venosa e incluso linfedema. Y pues obviamente antecedentes de infecciones faringias o dentales. En este cuadro podemos ver factores sistémicos y factores locales, donde los sistémicos está la obesidad, diabetes, cirrosis, incluso la edad, y en la parte de los locales pues está la insuficiencia venosa, la tinea pedis, entre otras. Como fisiopatología, la erisipela suele comenzar cuando existe una pérdida de la integridad de la epidermis, ya sea, como lo dijimos en los factores, por heridas traumáticas, ya sea cortes, etc. Y incluso también por una dermatosis previa con erosiones, ¿no? Por ejemplo, tiña en los pies, que constituye la principal puerta de entrada para la erisipela en extremidades inferiores. Otra forma también de infección es por contigüidad, o sea, en la cual las bacterias ya colonizadas, perdón, en la nasofaringe o del oído medio pueden acceder a la piel adyacente, lo que pues explica la erisipela en la parte de la cara. Y pues bueno, como resultado pues va a haber una inflamación aguda de la dermis y la epidermis superficiales y esto va a tener un compromiso linfático, ¿no? Que se traduce pues prácticamente en este eritema, en que este eritema con calor, que tenga dolor y edema, que es algo que caracteriza la erisipela. Como cuadro clínico, tiene un inicio súbito, o sea, con mal estado en general, fiebre, astenia, cefalea y obviamente esta lesión cutánea que es muy visible, que es el eritema ardoso, mal delimitado, doloroso y obviamente pues aumenta de tamaño. Incluso puede haber ampollas y ulceraciones y su evolución es que las lesiones evolucionan de 10 a 12 días, incluso con una descamación, pero sin cicatriz. Digo, obviamente su diagnóstico pues es clínico porque es algo que podemos notar, pero estos estudios complementarios pues siempre van a ser útiles para confirmar el hallazgo de que haya una infección bacteriana. Por ejemplo, la VIH, cuando hay infección, pues nos muestra los leucocitosis con neutrofilia, ¿no? O sea, lo que nos indica que sí, efectivamente hay una infección.
Otros estudios que son los reactantes de fase aguda, como la BCG y la PCR, pues generalmente están elevadas porque hay una inflamación activa. Y los cultivos, que, bueno, el hemocultivo puede ser positivo ya en casos muy graves o complicados como la sepsis, pero igual los cultivos de piel pues no son tan útiles porque pues a menudo salen contaminados. En la parte de imagen, ya sea ultrasonido, un TAC o una resonancia, pues solo se pide si hay dudas de, o sea, diagnósticas o incluso si se sospecha que hay complicaciones, ¿no? Ya sea como una celulitis profunda o incluso abscesos. En esta enfermedad, pues no se utiliza la dermatoscopía. Bueno, en su anatomía patológica encontramos una lesión que va a estar limitada sobre todo a la dermis superficial y a los vasos linfáticos dérmicos. Vamos a observar un edema marcado, o sea, por la acumulación de líquido en la dermis, y también va a haber un infiltrado inflamatorio agudo que va a estar compuesto por estos neutrófilos y algunos linfocitos alrededor de los vasos linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos van a estar dilatados y congestionados, lo cual pues clínicamente va a explicar por qué los bordes están elevados y bien delimitados en la lesión. En algunos casos se pueden formar vesículas o bullas llenas de líquido seroso o incluso purulento. Ya en caso de que si la infección se repite muchas veces, pues el daño crónico de los vasos linfáticos va a provocar una fibrosis que puede pues conducir ya a una linfidema crónica o incluso a una elefantasis nostra. Como tratamiento, vamos a tener estos antibióticos, que es el tratamiento principal, que se refiere a la penicilina y a sus derivados. Como primer tratamiento de ataque tenemos a la penicilina procaínica de 800,000 unidades cada 24 horas por 10 a 10 días, dependiendo. Y un tratamiento de continuación, que es la penicilina benzatina de 1.200.000 unidades cada semana, de 3 a 4 semanas aproximadamente. Esto pues para prevenir, ¿no? O ya una alternativa que puede ser el Sultrim, que son dos tabletas diarias por 3 a 4 semanas, que esto nos evita que haya complicaciones como la estasis linfática crónica y de nuevo pues prevenir la elefantiasis nostra. Y en casos de alergia a las penicilinas, pues tenemos a la eritromicina, tetraciclina o incluso las cefalosporinas. Como medidas preventivas, pues en caso de que haya una herida, tener buena higiene cutánea, ¿no? Y cuidarlas. Tratamiento de infecciones previas en caso de que ya haya este tipo de infecciones como pie de atleta, caries, faringitis, que tengan un tratamiento adecuado. Y pues el control de estas enfermedades también, como diabetes, obesidad. Y digo, ya la profilaxis antibiótica, pues ya es en casos más graves. Pasando al otro tema, que es celulitis. La celulitis es la inflamación aguda del tejido celular subcutáneo que es originada por el estreptococos del grupo A o aureus y en ocasiones por otras bacterias. Esta se caracteriza por la inflamación difusa, dolorosa, mal delimitada y con tendencia a la progresión. En epidemiología, va a afectar a adultos y a niños con mayor frecuencia en extremidades inferiores y pues esta es menos común que la erisipela, pero es más grave por afectar los planos más profundos. Tiene una incidencia elevada pues en pacientes de nuevo con estas enfermedades, diabetes, insuficiencia venosa, linfidema o incluso inmunosupresión. Los factores de riesgo vuelven a ser las heridas cutáneas, úlceras, escoriaciones o incluso traumatismos. También volvemos a hablar sobre la tiña pedis o en las enfermedades crónicas que ya lo repetí muchas veces, diabetes, insuficiencia venosa, linfidema. Y en este caso igual las inmunosupresiones también son un factor de riesgo como el VIH, uso de corticoides o incluso las quimioterapias. Aquí también entran las picaduras de insecto o mordeduras de animales.
incluso también pues cirugías previas o procedimientos invasivos. Su etiología ya lo comenté en un principio, estamos aquí hablando de un Streptococcus pyogenes de beta hemolítico del grupo A, que es el principal agente, y también está un Staphylococcus aureus, incluido la MRSA en algunas regiones, y otros que son poco comunes como la Haemophilus influenzae, que esto es más en niños pequeños, y los bacilos gram negativos o anaerobios, que esto es más en incomprometidos o en las mordeduras. En la fisiopatología, bueno, la celulitis se produce cuando esa barrera se rompe, o sea, la barrera que cubre nuestra piel se rompe, ya sea por traumatismos, úlceras, hemicosis, heridas, y pues obviamente permiten la entrada de la bacteria. Entonces, vuelvo a repetir, los principales agentes, que es el Biogenes y Aerus, se van a diseminar pues, en la dermis profunda y tejido celular subcutáneo. A diferencia de la erisipela, que si recuerdan, pues solamente está limitada en la parte superficial. Entonces, esta infección progresa de forma difusa y mal delimitada porque las bacterias al liberar las enzimas y toxinas empiezan a destruir a la matriz extracelular. Entonces, pues esto favorece la rápida extensión a lo largo de los septos grasos y los planos tisulares. Entonces, pues la respuesta inmune genera un infiltrado inflamatorio de neutrófilos y linfocitos y teniendo como resultado pues un edema y una vasodilatación local. Como cuadro clínico tenemos aquí manifestaciones locales que hablamos de un eritema difuso, mal delimitado y progresivo. Igual vamos a tener un edema con calor y dolor intenso en la zona afectada y pues la piel se observa tensa, brillante y puede presentarse como un aspecto de piel de naranja y puede haber formación incluso de ampollas, de abscesos o incluso de necrosis, pero ya en casos más graves. Y su ubicación más frecuente pues son las piernas, en la zona pretibial, aunque también puede aparecer en cara, brazos o cualquier otra región. Y obviamente pues los síntomas generales que son fiebre, escalofríos, malestar general, cefalea, mialgias. Igual, bueno, las tres enfermedades son con un diagnóstico clínico porque son visibles y cada una tiene algo que la caracteriza, pero obviamente siempre los estudios pues son útiles para reconfirmar el diagnóstico. Aquí la VIH pues igual va a tener una leucocitosis con neutrofilia y igual las PCR y la BCG pues van a estar elevadas que nos van a estar reflejando que hay una inflamación activa. En la parte de los hemocultivos, que solamente se recomiendan si hay fiebre muy alta o sepsis, que pueden salir positivos a estas bacterias. Y cultivo de exudado o aspirado cutáneo solamente si hay secreción purulenta o incluso un absceso. Y ya el ultrasonido de las partes blandas, pues esto nos va a dar un diagnóstico o la diferencia de una celulitis simple de abscesos profundos. En su anatomía patológica, bueno, vamos a tener un edema marcado en dermis y en el tejido subcutáneo y va a haber un infiltrado difuso de neutrófilos, linfocitos y macrófagos con una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, o sea, puede incluso observarse como una necrosis grasa y la formación de microabscesos. Aquí en esta imagen, bueno, nos dice que cómo es que se origina la celulitis. Aquí tenemos que es la piel normal, ¿no? Las fibras de colágeno, la elastina y la circulación pues permanecen intactas. Pero cuando entramos o cuando comienza el proceso, que es la fase edematosa, se produce una retención de líquido en el tejido conectivo y ya en una fase, la segunda fase, que es la fase edematosa igual, se forman pues los micronódulos que son de 8 a 10 adipocitos y ya en la tercera, en la fase esclerosa,
donde los lóbulos de grasa están envueltos por las fibras conjuntivas, pues se convierten en macronódulos, ¿no? Y estos pues van a alterar la circulación sanguínea y van a retener líquido empujando hacia afuera la epidermis. Entonces, pues las fibras conjuntivas envejecen y como que ratrean tirando hacia el interior los puntos de anclaje. Entonces, eso nos da el aspecto de una piel de naranja. Como tratamiento, no hablamos de reposo y cuidado, o sea, en cama, con inmovilización y elevación de la región afectada. Tratamiento local, hay que aplicar compresas húmedas con solución salina o de Burok, y si hay costras, usar fomentos de sulfato del 1 por 1000. Y los antibióticos iniciales, volvemos a hablar de la penicilina, igual procaínica de 800.000 unidades, o seguida de la penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades. También incluir un antiinflamatorio no esteroideo. Y para la prevención de la reinfección tenemos a la penicilina benzatínica cada mes durante 5 años. Y alternativas de tratamiento, pues tenemos a la dicloxaclina, las cefalosporinas, etc. Como medidas preventivas, en caso de que haya heridas, tratarlas adecuadamente, eh, o sea, en cuestión de cuidados, desinfección y cobertura. En la parte de higiene personal, o sea, hay que tener buena higiene personal adecuada, especialmente en los niños y en personas con piel sensible. Y obviamente otra vez controlar los factores, ¿no? Pie de atleta, dermatitis, insuficiencia venosa, obesidad, diabetes. En caso de que exista una herida, pues evitar el rascado excesivo, incluso la automedicación con corticoides sin indicación, y pues más que nada darle estas medidas preventivas al paciente sobre la importancia pues de acudir al médico si hay fiebre, dolor intenso o lesiones pues extensas. Después tenemos al impétigo vulgar como último tema, que bueno, este es la piodermia más común, o sea, es la infección superficial de la piel por bacterias piógenas. También se conoce como impétigo contagioso debido a su alta transmisibilidad y que puede autoinocularse, fácilmente al rascado o al contacto directo. La epidemiología, bueno, es la infección cutánea más frecuente en niños pequeños, especialmente en la edad preescolar y escolar. Puede aparecer en cualquier región, pero predomina en la cara, alrededor de la boca, nariz y extremidades de pliegue, y alta prevalencia pues en climas cálidos y húmedos, y es altamente contagioso pues en las guarderías, escuelas y hogares. Como factores de riesgo pues tenemos la edad pediátrica, mala higiene, condiciones de hacinamiento, dermatosis previas que cursen con prurito o erosiones como la dermatitis atópica, la varicela incluso. Y otra vez los microtraumatismos o excoriaciones por rascados, los climas cálidos y húmedos, y pues las inmunosupresión. Su fisiopatología se produce por las microlesiones de la piel, rasguños, picaduras, dermatitis, que van a alterar la barrera cutánea. Entonces, el Staphylococcus aureus, que produce las toxinas exfoliativas, que rompen los desmosomas en la epidermis, facilitando la formación de ampollas superficiales. Entonces, el microorganismo se multiplica en el estrato córneo y genera una reacción inflamatoria local. El piogenes produce exotocinas que desencadenan la destrucción de tejidos superficiales. Entonces, tendremos una infiltración de neutrófilos, lo que genera pus y costras características, ¿no? Pues esta inflamación intensa facilita que haya una propagación local de la infección y una maduración de los viriones gracias a la queratinización. La etiología, hablamos del Staphylococcus aureus, que en menor frecuencia también tenemos al Streptococcus pyogenes,
pero aquí tenemos que puede ser primario, o sea, que aparece sobre la piel sana, o secundario, que ya aparece cuando se ha desarrollado una dermatosis preexistente, ¿no? Varicela, tiña, escabiosis, etcétera. Bueno, su cuadro clínico, cuando hablamos de un impétigo primitivo, que suele localizarse alrededor de orificios naturales como nariz, boca, oídos, en niños con rinitis o otitis se observa un conglomerado de costras melicéricas muy amarillas que cubren erosiones exudativas, como los podemos ver en las imágenes. Y el impétigo secundario que aparece sobre ya una dermatosis preexistente, ¿no? Una dermatosis solar, una escabiosis, puede ser ya localizado o incluso pues generalizado en niños. Entonces, en sus lesiones inicialmente comienza con un eritema, ampollas y pústulas muy frágiles que se rompen de inmediato. Después forman costras milecéricas, o sea, de color como miel, amarillo, que pues al momento de que se caen dejan erosiones húmedas o exudado serupulento que vuelve a secarse. Y pues su evolución es aguda y rápida. Aquí en esta imagen podemos ver que está el eritema, después aparece la ampolla, después la pústula, después tenemos las costras, la erosión y la mácula, ¿no? Y la regeneración. Y es un ciclo. Bueno, en los estudios complementarios, la biometría hemática puede mostrar una leucocitosis ligera con una neutrofilia en infecciones ya más extensas. La BCG o PCR van a salir elevadas en cuadros más severos o diseminados, y un cultivo bacteriológico de las lesiones pues nos va a ser útil para identificar el agente causal, o sea, ya puede ser Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, sobre todo pues en las infecciones recurrentes o resistentes. El uroanálisis, que este es más en caso de un impétigo estreptocócico, que se solicita para descartar que haya una hematuria o proteinuria como datos de una glomerulonefritis postinfecciosa. Y pues los hemocultivos que solamente se piden en pacientes con inmunosupresión o con sospecha de una sepsis, que es muy raro. Bueno, como anatomía patológica, al tener la infección superficial de la epidermis, que no va a invadir la dermis profunda, vamos a encontrar estas pústulas subcórneas que están en acúmulo de neutrófilos bajo el estrato córneo, y una exocitosis de neutrófilos y linfocitos hacia la epidermis. Igual una necrosis epidérmica focal con un desprendimiento del estrato córneo. Estas costras que van a estar formadas por fibrina, neutrófilos y bacterias adheridas a la superficie cutánea. Y bueno, la dermis subyacente va a ser muestra del edema y de un infiltrado inflamatorio perivascular de los linfocitos, neutrófilos y algunos eosinófilos. En esta parte, la dermatoscopía sí se realiza, ya que nos podría mostrar microcostras, erosiones epidérmicas y posiblemente pues algunos vasos visibles en la base de la lesión, pero pues no es el método diagnóstico principal. Como tratamiento, tenemos medidas locales, que es la base del tratamiento, es fundamentalmente tópico, o sea, es indispensable remover las costras que o sea, que actúan como barrera para la curación. Tenemos que hacer lavado con agua y jabón neutro, fomentos antisépticos suaves como sulfato de cobre o permanganato de potasio o agua de alibor, ¿no? Que es el con sulfato de zinc. Tras el remojo, pues las costras se desprenden suavemente y se aplican pomadas antisépticas no irritantes como el bioformo al 3% o el sucarbonato de hierro al 3%. Tenemos también un tratamiento tópico antibiótico, que aquí entra la mupiroxina, que al 2%,
y el ácido fusídico y rifosina tópica. Como medidas preventivas, pues es mantener buena higiene personal, lavado de manos, baño diario, evitar rascado de las lesiones en caso de que ya estén en existencia, ¿no? Para prevenir una autoinoculación. Mantener siempre uñas cortas y limpias en los niños, no compartir objetos personales como toallas, ropa, peines, controlar la dermatosis de base, ya sea una escabiosis o un eczema, que pues van a predisponer a impétigo secundario, ¿no? Y pues un aislamiento relativo en guarderías o escuelas hasta que estas lesiones ya estén en tratamiento y estén cubiertas. Y pues eso sería todo, estas son mis referencias y gracias por su atención.